Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, yo te pido que en esta mañana tú abras mi entendimiento y que la palabra sea revelada. Dile: Señor, que tu palabra sea revelada a mi vida, a mi mente y a mi corazón. Yo te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. ¿Sabes? Cada vez que hagas tu devocional, haz esa oración. Dile: Señor, revélame tu palabra. Revélame tu palabra. Eso es lo que nosotros debemos anhelar en este tiempo. Cuando una persona toma la Biblia, la palabra, la oración como un acto religioso, se vuelve una costumbre y una tradición que ya no le va a saciar su vida. Pero cuando tú le pides al Señor revelación, a ti te va a encantar estar metido en la palabra. A ti te va a encantar orar, porque ¿sabes qué? Su palabra dice que donde hay 2 o más congregados en su nombre, Él está ahí en medio de nosotros. Por eso cuando nosotros tenemos la intención, cuando nosotros venimos con una disposición a orar, Jesús está ahí presente en medio de nosotros. Y milagros pueden suceder. Créeme que la fe es algo impresionante, es algo que puede transformar una vida. Y si tú tienes fe, Dios puede transformar tu corazón. Amén. Entonces, en verdad, con todo mi corazón, yo les exhorto que en este tiempo tú te levantes, que en esta semana tú empieces a comprometerte con Dios. Que tú busques una célula, busques que tengas la humildad para decir: quiero que se me disipule, quiero que se me enseñe, quiero estar sometido, quiero beber de la palabra, quiero que me enseñen de la palabra, pero no solamente para tener un conocimiento, sino para ponerla por obra. Hay mucha gente allá afuera que necesita un mensaje, que necesita un testimonio. ¿Sabes? Tu vida va a hablar más que 1000 versículos que te puedas saber. Por eso es importante, por eso eres importante, por eso es importante que tu vida cambie, que tú entiendas, como dicen los chavos, que agarres la onda. Porque a través de ti muchas personas pueden encontrar la salvación. Pero si no ven testimonio, si no ven un cambio en tu vida, estaremos haciendo un mal a la iglesia, estaremos haciendo un mal a la obra. ¿Sabes? Cada vez que yo voy al trabajo, pues sí me llevo con mis compañeros, pero siempre trato de demostrarles que soy alguien diferente. No con versículos, no con bibliazos, sino a través de mi vida, sino a través de mi testimonio. Y es algo difícil, pero es algo que tengo que hacer. Yo sé que tengo una responsabilidad y tú como miembro tienes una gran responsabilidad. No eres simplemente un oyente más, no eres simplemente un congregante más. Tú tienes una responsabilidad porque tú conoces la palabra de Dios, porque dentro de ti está la presencia del Señor. Recuerda que tu vida, dice la palabra, que es templo del Espíritu Santo. Tienes que entender que tu vida es importante. Y en esta semana, leyendo, Dios me dio la paz para compartirte este mensaje, que si lo pueden poner en las pantallas, si lo quieres anotar. Y a lo largo de la prédica, pues también ahí tú prepara lo que vas a presentar delante de Dios para depositarlo al final. Y se llama, ¿cómo se llama este mensaje? Los procesos de Dios. ¿Sabes? Casi a ninguna persona le gustan los procesos. ¿O a cuántos de ustedes les gustan los procesos? Para todo en la vida siempre necesita haber procesos. Y es algo que yo quiero que ustedes entiendan en esta mañana. Que como iglesia entiendan. Hay personas que quieren ser pastores, hay personas que quieren ser grandes siervos, pero no quieren pasar por procesos en sus vidas. Por ejemplo, aquel persona que es un médico cirujano, que tiene una especialidad, por ejemplo, en cirugía plástica, ¿crees que pasó de ser médico general a ser un cirujano plástico de la noche a la mañana? ¿Qué tuvo que haber? Un proceso. Y a veces muchas personas no les gustan los procesos. Muchos quieren tener familias restauradas, quieren tener vidas cambiadas, bendecidas,
pero no quieren meterse a los procesos. Y eso es algo que tenemos que aprender, que tú tienes que aprender en esta mañana, que si tú quieres ver algo diferente en tu vida, tú tienes que estar en un proceso. Y por eso este mensaje se llama ¿cómo? Los procesos de Dios. Así que si hay una frase, un texto que Dios toque tu corazón, anótalo para que tú lo medites, para que tú lo estudies, para que tú lo reflexiones llegando a casa. Fíjate bien, los procesos con Dios son el camino. Repite conmigo, el camino. El camino mediante el cual Él nos forma. Los procesos de Dios son el camino mediante Él nos forma. Es el camino cuando Él y donde Él nos madura. Y también es el camino donde nos lleva a cumplir el propósito de Dios. Son tres cosas que implican los procesos de Dios. Amén. Dice, los procesos de Dios son ¿qué? El camino mediante el cual Él nos forma. El segundo, los procesos de Dios son la manera mediante el cual nos madura. Y los procesos con Dios son también la manera por el cual Él nos lleva a cumplir su propósito. Tres cosas que tú debes de tener muy claras. Que un proceso con Dios, ¿cuál fue el primer punto? Te va a formar. El segundo, ¿qué? Te va a madurar. Y el tercero, ¿qué? Hará que tú cumplas el propósito de Dios. Tres cosas y aspectos muy importantes que tú debes entender como cristiano, como creyente, si tú quieres tener alguna dirección o algún rumbo en tu vida. Por ejemplo, pues regresemos a ese caso del médico. Cuando una persona, cuando un joven estudia esa carrera y termina como médico general, si él quiere definir un área en su vida, ya sea cirujano plástico, ¿qué más áreas hay de los doctores? A ver, díganme rápidamente. Anestesiología, ¿qué más? Cardiología, anestesiología, pediatría, oncólogo, pues tantas cosas, ¿sí o no? Pero para poder definir, para poder completar una meta, un propósito por el cual esa persona quiere desempeñarse, tiene que tener un camino definido, ¿sí o no? No puede decir, no, pues ya soy médico general y pues le voy a dar aquí como que a la operada y después como que a la pediatría y después como que ahí me voy a inventar a ver cómo anestesiar. No, la persona debe definir un camino claro, ¿sí o no? Y por eso el proceso con Dios, el primer punto, es que tú tienes un camino por el cual Él te va a formar. Él te va a formar. ¿Sabes? Todos aquí tenemos un propósito en esta tierra. Dile a la persona que está a tu lado, tú tienes un propósito en esta tierra. Aunque tú no sepas cuál es, aunque tú no tengas ni la menor idea de lo que pueda hacer, tú tienes un propósito en esta tierra. Y ese propósito está bajo el camino de Dios. Pero para eso tú debes de entender de una manera muy clara que tú necesitas estar en un proceso. Si tú quieres enseñar, si tú quieres predicar, tú tienes que ser formado. Sabes, yo para llegar hasta este punto, yo empecé desde muy temprano. Empecé sirviendo en la iglesia. Yo sabía muy bien en el fondo que Dios tenía un llamado para mí para ser pastor. De hecho, cuando yo inicié el pastorado, aquí yo no vine a imponer ni mis reglas, ni mis deseos, ni mi voluntad. Vine aquí para servir. Y ese ha sido como mi manera de conducirme en este tiempo, servir. Servir, servir, servir. Porque la Biblia, Jesús nos enseñó cuando le dijo a sus discípulos, el que quiera ser el primero, repitan conmigo, el que quiera ser el primero, tiene que aprender a ser el servidor de todos. ¿Sabes? Quizá por esa
circunstancia Dios me permite estar en este lugar porque a mí me gusta ser el servidor de todos ustedes. Aquí yo no digo, no, pues este no me cae bien. No, pues este viene cada mes, cada 5 meses. No, este no lo visito, a este no lo atiendo. No, al contrario. Soy el servidor primeramente de todos ustedes. Porque hay algo muy especial en el servicio. Y es donde Dios te levanta. Recuerda esa palabra que dice, a Dios exalta ¿qué? A los humildes. Pero Dios resiste ¿qué? A los soberbios. Entonces, estamos en el tema los procesos con Dios. Hemos visto en primer lugar que los procesos con Dios son el camino por el cual Él te va a formar. Va a ser el medio por el cual Dios te va a hacer madurar y va a ser el medio por el cual Dios te va a llevar a cumplir su propósito. Fíjate bien, los procesos no suelen ser rápidos porque estamos acostumbrados o queremos que todo sea rápido. Pero ¿sabes? Los procesos de Dios no suelen ser rápidos. Cuando nuevamente leamos el libro de Éxodo, te vas a dar cuenta el proceso que Dios tuvo con Moisés. Cuando Moisés sale de Egipto, hubo un lapso de tiempo en el cual él tuvo que ser formado, él tuvo que ser sanado. Y ese proceso fue de 40 años. Si tú lees la Biblia ahí lo vas a poder encontrar. Y Moisés no quiso entrar en un proceso de Dios conforme a la voluntad de él. Vemos que cuando él estaba en Egipto, pues él sabía que él era una persona hebrea. Y que cuando vio ese soldado que estaba lastimando a un esclavo, dice que él se lanzó contra ese soldado y ¿qué? Y lo mató. Y después de ahí, ¿qué pasó con Moisés? Vámonos, dice que huyó. Y sabes, sin importar lo que Moisés hizo, porque eso fue algo realmente incorrecto, fue algo muy mal hecho, a lo mejor dentro del pensamiento de Moisés, él quería hacer justicia. Pero cuando Dios interviene, Él hace las cosas de una manera totalmente diferente. Y en ese lapso que Moisés huyó de Egipto y cuando pues él se consolidó, él tuvo su familia, pasaron 40 años cuando Dios le dio su llamado. Pero Moisés tuvo que aprender muchas cosas. Él venía de una vida siendo el príncipe de Egipto. Una vida cómoda, una vida de lujos, una vida prácticamente donde lo tenía todo, y él tuvo que aprender desde abajo a ser humilde, a ser pastor de ovejas, a trabajar. Y él tuvo su proceso. Pero vemos que cuando él cumple ese proceso, cuando él está formado, Dios le manda a cumplir su propósito. Y fíjate qué gran diferencia de ese a lo mejor príncipe de Egipto a ser el libertador de Israel. ¿Te das cuenta que hay una enorme diferencia entre lo que nosotros quizá anhelábamos o lo que pensamos que la vida tiene para nosotros y lo que Dios, el propósito de Dios tiene para nosotros? Incluso fíjate bien, el propósito de Dios para tu vida será más grande de lo que tus sueños tienen planeados hacer. Imagínate, Moisés quizá podría ser heredero para tener un trono, para poder ser faraón quizá. Pero sabes, Dios tenía un propósito más grande: el ser el líder de un pueblo, el tener una amistad con Dios, el tener un acercamiento con Dios, el ser el medio, el hombre por el cual Dios utilizó para poder libertar a todo un pueblo que estaba sumergido en una esclavitud de más de 400 años. A lo mejor tus sueños son grandes, tus metas son grandes, pero déjame decirte que el propósito de Dios siempre va a opacar lo que incluso tú tienes planeado. Y cuando tú decides entrar en un proceso, Dios te va a sorprender. Mira, yo de profesión soy arquitecto, pero Dios me ha bendecido más siendo pastor que siendo arquitecto.
Dios me ha abierto puertas más grandes, me ha permitido conocer personas en distintos lados de la República. Me ha podido dar el privilegio de conocer personas, de estar en lugares que quizá ejerciendo mi profesión yo no hubiera podido lograr. Obviamente pues yo tengo un trabajo, le echo ganas y todo, pero el estar en el propósito de Dios me da algo aún mayor, que yo no lo pudiera conquistar trabajando por mí mismo. Créeme, y te lo digo de todo corazón, si tú estás en el propósito de Dios, Dios te va a bendecir de una manera aún mayor de lo que tú planeas. Y a lo mejor tú no estás destinado para ser ni pastor, ni evangelista, ni profeta, ni lo que quieras, pero en tu profesión, en tu área laboral, Dios te puede bendecir. Dios te puede exaltar. Recuerda que José es el claro ejemplo de una persona que inició también como un niño consentido, ¿sí o no? El favorito de la familia, el que le regalaban la túnica de colores. Pero cuando entró en ese proceso, no fue un proceso rápido, fue un proceso ¿qué? De quebrantamiento. Un proceso donde se le tuvo que derribar todo su orgullo, toda su soberbia, toda su altivez, a tal punto que sus hermanos lo entregaron, fue menospreciado, lo vendieron. Fíjate a qué grado a veces Dios nos permite pasar cosas para doblegar nuestro orgullo, para doblegar nuestra soberbia. ¿Cuántos de aquí son orgullosos? Levanten la mano. Soberbios, a ver, no vinieron hoy, ¿verdad? O ya no vienen. Amén. A ver, ya siendo sinceros, ¿cuántos son orgullosos? Levanten la mano. Ay, Dios mío. ¿Cuántos son soberbios? Levanten la mano. Hay mucho trabajo que hacer. Si tú levantaste la mano, pues te tengo esta noticia. Dios tiene que quebrantar ese orgullo. Y te digo algo, Dios lo va a quebrantar. Quieras o no quieras. ¿Sabes? Moisés fue confrontado con su pasado. Recuerda que él había asesinado a un soldado. Y Moisés, cuando ya pasa todo su proceso, pues ya tiene familia, está contento, ya está en una tierra totalmente haciendo una vida diferente. Dios le dice: a ver, papacito, ven para acá. Quiero que regreses a Egipto y vayas delante de Faraón y digas: deja ir a mi pueblo. ¿Qué crees que sintió Moisés o que se imaginó Moisés? Pero Señor, ¿cómo voy a regresar a ese lugar? ¿Quién soy yo para poder, o con qué autoridad yo voy a regresar a ese lugar para decir que dejen ir a tu pueblo? Y ahí Moisés, sin darse cuenta, lo que yo aprendí el año pasado es que Dios estaba ¿qué? Doblegando su orgullo, quebrando su soberbia, quebrantando su corazón. Y esa es la única manera en cómo tú y yo podemos ser respaldados por Dios. Si tú eres una persona orgullosa y vi que la mayoría levantó su mano, déjame decirte que eso tiene que ser quebrantado. Y Dios va a saber cómo. Si tú no aflojas, mira, pues Dios te va a poner alguna circunstancia, te va a poner alguna prueba, te va a poner, una aflicción va a llegar sin que Dios la permita, y porque la Biblia dice que en este mundo vamos a tener aflicción, ¿sí o no? Pero te digo algo, ¿a poco no las enfermedades quebrantan a uno? ¿Sí o no? ¿A poco las pérdidas no te quebrantan? ¿A poco cuando todo te está saliendo mal no te quebrantas y le dices: Señor, ahora sí ayúdame, Señor, ya no puedo, ya estoy? ¿Cuántos le han pedido ayuda a Dios cuando ya no pueden más? ¿Por qué? Porque la aflicción, la presión, quizá la deuda o qué sé yo, quebrantan tu corazón. Porque es algo que tú no puedes controlar. Es algo que te supera. Y cuando algo nos supera, ¿qué? Nos quebramos.
somos vulnerables. Yo he visto a los hombres que se han creído los más picudos, los más orgullosos, siendo quebrantados con una prueba. He visto a hombres llorando, hombres quebrantados, cuando Dios interviene en ese orgullo. Por eso, de la mejor manera les decimos, pues flojito y cooperando. Por eso te decimos, intégrate a una célula, ven a orar. Involúcrate en un proceso. Pero ¿qué dices? No, pues yo ya me sé todo. ¿Qué me va a enseñar el pastor Andrés que ni se ha casado? ¿Y qué me va a estar enseñando ese mocoso? La Biblia dice que nadie menosprecie tu juventud. Si Dios me puso aquí es por algo. Te guste o no te guste. Pero no hay nada como que tú estés en un proceso. Por ejemplo, aquel que se quiere casar, no dice, no, pues ya me voy a casar. No, tiene que tener un proceso para llegar a ese medio. Pero, ¿sabes? A veces nos encanta hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra experiencia, a lo que nosotros deseamos y lo que nosotros queremos. Pero ¿sabes qué? Ahí Dios nunca va a intervenir, nunca va a respaldar porque no hemos metido a Dios en ese proceso. Por eso este tema se llama ¿qué? Los procesos ¿de qué? De Dios. ¿Cuántos de aquí quieren ser levantados realmente? Amén, por eso es poco. Tienes que estar en un proceso. Mira, yo empecé a servir muy pequeño en la iglesia. Cuando me citaban a limpiar, a acomodar sillas, yo estaba ahí. Yo estuve en una célula. Yo fui un discípulo. Yo, pues, a veces yo estudiaba en Cuernavaca y llegaba aquí, me venía todos los fines de semana para poder estar presente en la reunión, para poder tocar en la alabanza. Estaba en mi célula, estaba después en un seguimiento. Yo hacía mi devocional, yo lo entregaba y me lo firmaban cada semana, pero porque yo decidí entrar en ese proceso para que Dios pues cumpliera su propósito en mí. Estuve en discipulados, cursé pues los cursos que tenemos, fui a un encuentro y cuando fui a mi primer encuentro pues yo veía jóvenes que era su primera vez predicando y pues Dios tuvo que tratar con mi orgullo, decir, pues yo crecí en la palabra, ¿cómo este chavo me va a enseñar? Pero también mi orgullo tuvo que ser quebrantado. En mi primer encuentro hubo una vez que me acuerdo muy bien de esa persona que estaba predicando y decían, a ver, ¿cuántos sienten que Dios ya les habló y que Dios los ministró? Y pues yo ahí alzando la mano, no, sí, Dios ya me tocó. Y que después dice, y a ver, levanten las manos los que no han sentido nada. Y ahí unos levantaron la mano. Y dijeron, a ver, los que no han sentido nada, pueden salirse tantito porque vamos a ministrarlos. Pero los que nos quedamos, que ya según habíamos sentido todo, llegó el predicador y nos dijo la mera neta del planeta. ¿Saben que ustedes son las personas más orgullosas? Porque sus vidas son aparentes y dicen que son tocados por Dios, pero su actitud, su comportamiento, sus rostros reflejan otra cosa. Y sabes, ahí fue cuando me empecé a quebrantar, cuando dije, ¡zas! Y ahí la persona, el predicador nos decían, a ver, queremos que nos digan qué han estado pasando, qué cosas han hecho que su corazón sea orgulloso, sea soberbio. Y ahí pues Dios me tocó, ¿no? Y ya estaba bien quebrantado. Y decía, no, pues yo soy hijo de pastor. Y ahí empecé a abrir mi corazón. Yo he visto cómo pues mis papás siempre han estado en la obra, pero la gente es muy malagradecida. No tuve tiempo. Mi papá tuvo que salir muchas veces y cuando yo necesitaba de algunas cosas no lo pude ver. Y yo estoy muy sentido con la iglesia y ahí yo reconocí que yo tenía una herida que había causado también el ministerio.
Pero lo que yo demostraba era orgullo. Y a veces lo que demuestra el orgullo, si tú levantaste la mano, es porque hay heridas en el corazón. Es porque hay cosas que te han afectado, que han venido a engrosar un corazón. Porque la palabra dice, hay promesas que dice que Él nos dará un corazón de carne una vez más. Que todo corazón duro tiene que ser quitado y transformado. Por eso Moisés, Dios le tuvo que romper su orgullo, enviándolo a esa misión. Con José, pues él tuvo que ser vendido, ser humillado con su propia familia, el sentir el rechazo de sus hermanos. Pero ¿sabes para qué? Para que él aprendiera a amarlos, para que él aprendiera a valorarlos. Y la Biblia dice que fue el proceso también de José, no fue de la noche a la mañana. José se fue de su casa, fue vendido de casi como de adolescente, de joven. Y cuando volvió a encontrarse con sus hermanos, él ya tenía una edad más madura, tenía como unos 30 y tantos. ¿Y qué hizo José cuando vio a sus hermanos? Dice que lloró. Y que cuando se acercó a ellos, que cuando se abrió su corazón, dice que fue y los abrazó y lloró con cada uno de ellos. Pero porque Dios ya lo había metido en un proceso de quebrantamiento, un proceso que iba a cambiar su vida. A lo mejor José no lo quería hacer. Él fue obediente al obedecer a su padre, decirle, a ver, ve a vigilar a tus hermanos. Y José ahí bien obediente, ¿no? Con su túnica, a ver, ahorita yo que soy el consentido los voy a supervisar a estos. Pero no se imaginaba que Dios ahí iba a empezar con un proceso para su vida. Por eso yo te digo, no esperemos a que Dios nos quebrante, nos humille, nos afloje, pues sí, esa es la palabra, nos quebrante, sino que nosotros de voluntad propia decidamos decirle, Señor, pues yo me entrego, yo me rindo, yo me someto, yo obedezco. Y mira, a veces a mí me tocaron líderes que siempre exhortaban, pues, y a veces me caía gordo, pero decía, pero pues voy a obedecer, pues, y voy a demostrar que voy a ser el mejor. Y me decían, no porque tú eres hijo de pastor significa que tú no estás o tú no tienes que hacer las cosas. Al contrario, queremos que tengas tu célula, queremos que ganes almas, queremos que hagas esto y lo otro. Y yo tuve que aprender. Y inicié mi célula con 2 personas, con 3 personas. Y después de ahí, pues Dios me dio la gracia y después tuve 2 células. Y esas células crecieron. Y gracias a Dios por ahí hay uno que otro que ha permanecido. Pero fue un proceso. La primera vez que me dijo, papá, vas a predicar, y yo, pero pues yo no sé nada, y vas a pasar a predicar. Tuve que obedecer. En la alabanza había una persona que era un músico que sabía mucho, y cuando yo estaba aprendiendo siempre me andaba corrigiendo, Andrés, que no estás en el tiempo. Y venía y a mí me caía gordo. Yo estaba en la batería, él estaba ahí y se acercaba conmigo y me decía, a ver el tiempo, 1, 2, 3, 4. Y a mí me caía re gordo ahí que me estuviera corrigiendo. Y yo decía, ¿qué sabe si ni toca la batería, nada más toca la guitarra? Y cuando estaba la alabanza el domingo y me equivocaba, él se volteaba a ver y como que me decía el tiempo así. Y híjole, cómo me encendía, cómo me prendía. Pero era parte de un proceso para que yo pudiera mejorar. Hubo a veces en que yo quería reventar y quería decirle sus cosas de, a ver, ¿tú qué me vas a estar enseñando? A ver, ¿tú quién eres o qué? Pero era parte del proceso de quebrantar mi orgullo, mi soberbia. Sabes, en estos 5 años como pastor he sido muy paciente. ¿No? Yo ni les regaño ni les digo nada porque yo aprendí en mi proceso que pues Dios te va a quebrantar. Y si tú no aflojas por las buenas,
pues mira, pues Dios ya se encargará de que aflojes de otra manera. A mí nunca me ha gustado imponer. A mí nunca me ha gustado mandar. Por ejemplo, en el devocional no tenemos por qué obligarlo, por qué exigirlo, porque debe ser algo que necesitamos. La oración, nunca les he dicho, si no vienen a la oración no vas a servir, no vas a hacer esto. No, porque la oración debe ser un anhelo de nuestros corazones, debe ser una carga que tenemos que tener por la ciudad. Debe ser un deseo, una manera en la cual nos comunicamos con Dios. Yo no ando revisando ni sus redes sociales, ni sus vidas, si se andan comportando, si andan de antro, de fiesta, de bar. Eso a mí no me importa, porque tu vida es tu responsabilidad. Y tienes que madurar. Por eso, cuando tú entras en un proceso con Dios, el segundo punto que veíamos es que tú vas a ¿qué? Vas a madurar. Por ejemplo, cuando yo le digo a un papá, voy a ir acá, voy a ir a jugar, pues yo no le tengo que avisar, yo ya tengo 37 años. Pero como él vive conmigo y siempre me acostumbré a hacerlo, o mi hermano que me dice, ¿dónde estás? Y no le digo, yo le digo, pues acá o acá, porque siempre trato de estar comunicado. Y lo hago para cuidarme. Si le digo, pues voy a ir al cine, voy a ir acá, voy a ir a cenar, voy a hacer esto, pues yo no tengo nada que ocultar. Pero es parte de un proceso. Y tú tienes que agarrar la onda a través de esta prédica, que necesitas estar en un proceso con Dios. Si tú quieres llegar, porque todos soñamos lo mejor, ¿sí o no? Queremos tener una familia bonita, queremos tener éxito en el negocio, en la economía, queremos estar llenos de salud. Pero para eso necesitamos estar en un proceso. Y los procesos no suelen ser rápidos y otra cosa, ni cómodos. Pero siempre son intencionales y llenos de amor. Aparentemente para José, pues nada de eso era de amor, ¿verdad? Sentir rechazo, humillado, vendido por sus hermanos, esclavizado. Pero como estaba dentro del propósito de Dios, Dios sí tenía un porqué estaban permitiendo o sucediendo todas estas cosas. Porque vemos que al final fue tanto el amor de José por sus hermanos que trajo a vivir a todos ellos a la tierra de Egipto para que no murieran de hambre. Y a partir de ahí dice que la familia de Jacob creció tanto que llegó a ser un pueblo, el cual se conoce como el día de hoy Israel, de una familia. Pero ese pueblo no hubiera sido engendrado, no hubiera sido bendecido si José no hubiera pasado por ese proceso. Sin José, esa familia no hubiera sobrevivido. Si José no hubiera pasado ese proceso, su familia hubiera estado dividida. Si Josué, fíjate bien, no se hubiera reconciliado con sus hermanos, no los hubiera perdonado, ni siquiera el pueblo de Israel existiría. Pero gracias a que José estaba en un propósito por parte de Dios, todo salió por bien. Y por eso cuando José se presenta a sus hermanos y llora, los abraza, los perdona, les dice, ¿saben qué? Dios permitió todo esto no para muerte, sino para vida, para que todos estemos bien. Y ahora Dios dice, les decía a sus hermanos, ahora Dios me ha permitido ser la máxima autoridad después del faraón, para poderles ayudar, para poderles bendecir, para que ustedes no sufran. Por eso cuán importante es que tu vida, tú que conoces de la palabra, que vienes a la iglesia, es importante que esté en un proceso por Dios. Pero decirte que los procesos siempre son intencionales y llenos de amor. Aunque tú digas, es que Dios ya no me quiere, es que Dios me abandonó, es que Dios ya no me respalda. ¿Qué crees que sintió Josué cuando estaba ahí en esa cueva? ¿Qué crees que José sintió cuando sus hermanos lo vendieron por unas monedas de plata?
¿Qué crees que José sintió? Ay, no, si Dios me ama, mira cómo me aman mis hermanos. No, tuvo que experimentar el rechazo, el abandono. Tuvo que experimentar muchas cosas, pero Dios siempre lo hizo con una intención y sobre todo con amor. José tuvo que aprender también a través de la injusticia. Recuerden que cuando él estaba en la casa de Potifar, dice pues que la señora lo veía bien guapo, ¿verdad? Dirían por ahí, lo veía bien bueno. Y pues la señora lo quería, pero José aprendió en que no le iba a fallar a la persona que lo había contratado. Y dice que él sufrió una injusticia y que por eso fue llevado a la cárcel. Pero estando en la cárcel, José tuvo la humildad para decir, pues ¿saben qué? Sin importar en esta situación en la que me metieron, yo voy a demostrar que soy una buena persona. ¿Y qué pasa cuando nos cometen injusticias? No, pues es que, no, pues ya mi líder se está pasando, no, se está metiendo ya de una manera muy personal y yo no lo voy a permitir. En la vida vamos a sufrir injusticias. Si yo les dijera, no, pero pues hay tantas personas que se han ido, yo podría decir, no, pero ¿por qué se fueron? Después de darles tiempo, después de apoyarlos, después de hacer tanto por esas personas malagradecidas. No, Dios sabe el por qué a veces permite ese tipo de rupturas, ese tipo de distanciamientos, porque Dios tiene un propósito. Dile a la persona que está a tu lado, Dios tiene un propósito. Fíjate bien esto que te voy a decir. En la Biblia, Dios nos habla que trabaja más en el proceso que en el resultado final. Fíjate bien esto que te acabo de decir. En la Biblia podemos ver que Dios habla más o trabaja más del proceso que el resultado final. Por ejemplo, en esta historia de José, la Biblia nos habla acerca de todo lo que pasó José. Y al final nada más nos dice que él fue el segundo del faraón y que él era pues la máxima autoridad. Pero la Biblia nos habla más acerca del ¿qué? Del proceso. En la historia de Abraham nos habla de todo el proceso que vivió Abraham hasta tener a su hijo. Y si tú reflexionas esto que te estoy diciendo, y te invito a que tú ahora leas el devocional de este año y te fijes en los procesos que Dios tuvo, y te vas a dar cuenta que Dios habla más, o la Biblia nos habla más de los procesos que del resultado final. Por ejemplo, en el caso de Jesús, cuando Él fue entregado, la Biblia nos habla de su proceso que Él tuvo desde el huerto del Getsemaní hasta que Él se murió en la cruz del Calvario. ¿Y cuál es el resultado final? Pues la salvación. Pero si tú te das cuenta, la Biblia se enfoca en los diferentes evangelios de mostrarnos todo ese proceso que Jesús sufrió. En sus discípulos, pues en Hechos solamente vemos que ellos eran apóstoles y que fueron los pilares de la iglesia, pero en los evangelios se nos habla el proceso que tuvieron cada uno de ellos. Cuando Jesús los reprendía, cuando a Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás. Imagínate que yo les hablara así, apártense de mí, Satanás, hombres de poca fe. No, me iban a linchar. No, el otro domingo ya estuviera vacío esta reunión. Porque nos tomamos las cosas muy personal. Porque nos estamos volviendo creyentes, una generación de creyentes de cristal. Que ay, no, conmigo no te metas. Es como la educación de antes. A mí todavía me tocó que mi maestra en la primaria, bendigo a esa maestra que se llama Artemia, ya la dije. Pero me jalaba las patillas cuando me portaba mal. Y la otra maestra que la recuerdo también, no voy a decir su nombre, pero se llama Yolanda. También ya la dije, perdón. Ella nos daba con el... ¿Se acuerdan de un metro grande de madera? Con ese nos daban de madera. ¡Órale! Pero eso también como que nos frenaba en ser jóvenes o niños muy traviesos.
Y ahora, ¿qué pasa si le hacen algo a tu hijo o a tu hija? ¡Uy! Demanda contra la escuela, contra el maestro, contra esto y lo otro. ¿Sí o no? Porque no nos gusta la corrección. No nos gusta ser confrontados. Cuando se predica y se confronta, pues dice la gente, no, pues para eso voy. No, el pastor está bien enojado siempre. No, que el otro, no. No, mejor me voy aquí. Aquí siempre me hablan de gracia. Me hablan de que todo me va a salir bien, de que Dios es amor. Recuerda que no siempre la gracia va a estar todos los días. Cuando Dios quiere, mira, Dios te mete por procesos que te quebrantan. Y créeme que los procesos de Dios sí quebrantan. Y pues no hay que pues dejar que pues, Dios ya intervenga. Por eso di conmigo, flojito y cooperando. Como te decía, Moisés tuvo que ser confrontado con su pasado. Si Dios quiere, en algún momento Dios te va a confrontar y en alguna palabra te va a decir, a ver, ve y pídele perdón a la persona que te ofendió. Y tú te vas a ir. Hubo una vez cuando estaba en jóvenes, cuando estaba siendo discipulado, me enojé con una amiga y ¿sabes qué? Le dejé de hablar un mes. Pero en una prédica, pues ahí hablaron acerca del perdón y todo eso, y pues Dios me tocó, y ahí estaba chillando, pidiéndole perdón, ay, perdóname, ya fue. Quieras o no, mira, tarde que temprano Dios te va a confrontar. He visto casos de personas que no podían perdonar a sus padres, y que en el último momento, ya que los padres estaban a punto de ir, Dios ofreció esa oportunidad para que el hijo le pidiera perdón al padre. ¿Sabes? Dios siempre va a dar oportunidades para poder tener nuestra vida en paz. Debes de aprovecharlos, debes de tomarlos. Pero lo que te puedo decir que estando en un proceso con Dios, el resultado siempre va a ser bueno. Amén. Rápidamente te voy a dar unos puntos que los anotes rápidamente acerca de los procesos que tienen que ver con Dios. Los pasos con Dios, número 1, son progresivos, no instantáneos. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios obra paso a paso. Así como una semilla necesita tiempo para crecer, nuestra fe y nuestro carácter también necesitan ese tiempo. Amén. Entonces los procesos con Dios son progresivos, no instantáneos. A veces quieres ver al marido, a la mujer, al hijo ya convertido, consagrado, predicando, pero no. Dios tiene que un paso a paso. Recuerda que así como esa semilla necesita tiempo para crecer, nuestra fe y nuestro carácter también necesitan crecer. Dice Filipenses capítulo 1, verso 6, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué? La perfeccionará. Esa es la palabra que nos da la seguridad que lo que Dios empieza, Él lo va a perfeccionar. Amén. El segundo, los procesos con Dios incluyen pruebas y desiertos. De una vez te lo digo, para que no te espantes ni te sorprenda, que los procesos con Dios incluyen ¿qué? Pruebas y ¿qué? Y desiertos. Los momentos difíciles no significan abandono. Escucha esto que te estoy diciendo. Los momentos difíciles que llegues a atravesar en tu vida no significan abandono, sino formación. Repite conmigo, formación. Los momentos difíciles no significan abandono, sino formación. Fíjate bien esto que te voy a decir. En el desierto, Dios revela lo que hay en el corazón. En el proceso del desierto con el pueblo de Israel,
ahí surgió a la luz lo que hay en el corazón. ¿Y qué surgió a la luz que tenía el pueblo? Que era un corazón duro y un corazón necio. Entonces el desierto va a aflorar lo que hay en nuestro corazón. Amén. Entonces los procesos con Dios, número uno, son progresivos, no instantáneos. El segundo, incluyen pruebas y desiertos. Dice Hebreos capítulo 12, verso 6. Dice una parte, porque Jehová al que ama, ¿qué? Disciplina o corrige. El tercer punto, los procesos con Dios requieren obediencia y paciencia. Repite conmigo, obediencia. Y repite conmigo, paciencia. Fíjate muy bien, muchas veces Dios ya habló, pero el proceso se completa cuando obedecemos, aunque no entendamos todo. Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar donde yo te voy a mostrar. Ahí Abraham tuvo de dos sopas: obedecer esa voz que escuchó o no obedecer. ¿Pero qué hizo Abraham? Obedeció sin saber o sin entender todas las cosas que él se preguntaba. Eclesiastés capítulo 7 verso 8, si me lo pueden poner en la pantalla por favor. Eclesiastés capítulo 7 verso 8, fíjate lo que dice esta parte de la palabra. Dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo, ¿qué? De espíritu. Una vez más, mejor es el fin del negocio que su principio. ¿Y qué dice después? Mejor es el sufrido de espíritu, ¿qué? Que el altivo de espíritu. Entonces los procesos con Dios requieren obediencia y ¿qué? Y paciencia. Mira, yo creo que Red Iglesia se va a levantar de una manera especial. Muchos dicen, no, pues es que no hay alabanza, no hay esto, no hay lo otro. Todo tiene un proceso. Pues tú te tienes que formar para que pueda haber todo eso. Ahorita han sido 5 años en los que yo me la he rifado, orando, viniendo aquí, en los que me he encargado de dirigir todas las cosas. Pero yo les dije a los líderes de célula, ahora ustedes van a tener que aprender. Y si se equivocan y la riegan, pues ahí van a tener que aprender. Porque deben de soltarse a hacer las cosas. Si yo me la paso aquí haciendo todo, se van a malacostumbrar. O incluso algunos días se malacostumbraron. Que dicen, no, es que si no va el pastor a la oración, no, mejor no voy. Es que la que deja encargado como que... Y ahí siempre tenemos. Pero tienen que aprender. No tienen que depender de mí. Yo conozco a mi gente. No, que si el pastor no trae invitados, no, ya me aburrí de escucharlo a él todos los domingos. O no, ya va a predicar otra vez, no sé, el doctor o Maguito. No, mejor no voy. O no, ya va a pedir otra vez la ofrenda no, que nada más nos regañen. No. Todos tienen que aprender. Así que no te sorprenda. Y no les sorprenda si algún día les digo, ¿saben qué? El encargado de esta área va a ser esta persona. Y ahí ustedes tienen que dirigirse a ella. Y ya si hay un problema mayor, ya vienen conmigo. Yo bajo mi responsabilidad tengo a los líderes de células. Si ustedes tienen una queja o algo, vengan conmigo. Una vez yo fui a una célula y les dije a las personas que conformaban, si ustedes tienen algo en contra de ella, si ustedes ven algún comportamiento, una actitud incorrecta, vengan y vengan y coméntenla conmigo, porque al final de cuentas yo soy el responsable de ellos. Pero ya va a haber encargados de muchas áreas. Para lo de la convención ya cada líder los retea que cada uno de ellos tiene que llevar una van. Porque ya
tener el peso ya de toda una congregación de 100 entradas y andar aquí, que el abono, que no, pues ya no voy a ir, que no, si hice esto, no hice esto. Habrá encargados ya. De los maestros también. Tienen que ser supervisados, de los sugieres también. Por eso es importante que tú te involucres en un proceso. Recuerda lo que te compartí la última vez, que la iglesia no se critica, la iglesia ¿qué? Se edifica. Y tú y yo somos los encargados de edificar la iglesia. Créeme, te lo digo con toda honestidad, hay personas que a veces se cambian de iglesia porque ya no están de acuerdo en cosas o les gustaría ver otras cosas, pero sabes, todas las iglesias, te lo digo de una vez, siempre les vas a encontrar una falla. Sean aquí, en China, en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos, todas siempre van a tener algo. Por ejemplo, si en esta pared fuera blanca, toda esta pared fuera blanca, y aquí yo pusiera una mancha o un círculo negro, ¿ustedes qué verían? La mancha. Y simplemente es un pequeño, a lo mejor, círculo, una mancha, pero estamos acostumbrados, a siempre ver los defectos. Con tu familia, no vamos más lejos, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa. A veces hay tantas virtudes que tiene ese varón, que tiene esa mujer, y tú lo que le ves es el defecto. Amén, Dios está tocando los corazones, está hablando a las vidas. Amén. Ya te delataste. ¿A poco no? No, es que tú eres bien así, bien corajudo, bien enojón. Y a ver, las virtudes, ¿qué? Siempre decimos los defectos y nunca las virtudes. ¿Qué cosas buenas has dicho de la iglesia? Espero que digas, no, tienes un buen pastor servicial, paciente, amoroso, que escucha, que no juzga, que te ama, que no critica. Mira, a veces entre unos se critican así que... Y digo, ay Señor, cuánto nos falta madurar. Por eso los procesos de Dios, veíamos que te van a hacer madurar. Mira cuántas personas no hablan mal de uno. De los pastores, no, que los pastores son bien tranzas, que son millonarios. No, mira, si fuera millonario ya ni siquiera estuviera aquí. Estaría, no sé, en Europa, viviendo en, no sé, Londres, en Francia, en Beverly Hills, en qué ciudad famosa hay, no sé, en Dubái. Y al contrario, no, el tener todo esto es una responsabilidad, es una carga que no tienes una idea. Y gracias a Dios por todas las personas y por todos ustedes que son fieles en sus diezmos, sus ofrendas, sus donativos, aportaciones. Cuando dicen, pastor, mire, tenga esto para la luz, tenga esto para el agua. Créeme, es una responsabilidad muy grande. Y no solamente tengo la responsabilidad de mí, de mi papá, del lugar donde vivo, de mi negocio, sino también de la iglesia. Es algo, créeme, impresionante que a veces yo digo, Señor, no sé cómo le hago, pero tú has sido siempre bueno. Y ustedes han sido fieles también. Y por eso yo estoy agradecido, les agradezco, les sirvo con todo el corazón, con la mejor actitud. Los acompaño en las buenas, en las malas y en las peores. Y tratamos de exhortarlos, de animarlos, de consolarlos, porque somos una familia. Y esos son los que hacen lo que hacen las familias: levantarse, apoyarse, estar en las buenas y en las malas. Amén. Pero bueno, esos procesos requieren obediencia y paciencia. Faltan otros 3 nada más, vamos rápido. El cuarto, transforman el carácter antes que las circunstancias. Los procesos de Dios transforman primero el carácter antes que las circunstancias. Regresamos a la historia de Moisés. Antes que Dios
trajera libertad al pueblo, Dios tuvo que transformar el carácter de Moisés. Por eso los procesos de Dios primero transforman el carácter antes que las circunstancias. Si tú quieres ver tu familia redimida, tus hijos, ¿sabes qué? Yo te voy a decir algo. Dios primero tendrá que transformar tu carácter. Porque imagínate, Dios te devuelve al varón como tú lo quieres, la mujer, los hijos, pero tu carácter todavía es necio, orgulloso. ¿Qué vas a hacer con esa persona nueva? Pues la vas a echar a perder. Si a veces quieres emprender una célula, un ministerio, un discipulado, Dios te tiene que formar primeramente a ti. Porque imagínate, si no tienes amor por las almas, todas las personas se equivocan. Pero si tú no tienes amor, misericordia, los vas a condenar. Los vas a apartar del propósito del camino de Dios. Por eso, mira, a mí no me espantan las cosas que puedan suceder o que suceden porque somos carnales. Y mientras tengamos, hazte así, mientras tengas esa carnita, los deseos carnales van a querer influenciar sobre ti. Y por eso pues necesitamos la palabra, el ser cuidados, ser discipulados, para que evitemos caer en muchas cosas. No es porque te quiera tener aquí todos los días, no es porque te quiera ver que estés orando, no, sino es para que nos cuidemos unos a otros. Amén. ¿Cuántos están agarrando la onda en esta mañana? Romanos 12:2 dice en este punto: sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Repite conmigo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso este punto es muy clave, que Dios primero va a transformar nuestro carácter antes que las circunstancias. Dios no solo quiere cambiar lo que nos rodea, sino lo que somos por dentro. Orgullo, temor, dependencia y nuestra fe. Eso es lo que Dios quiere renovar. El quinto, el penúltimo, y ya casi nos vamos. Los procesos con Dios nos enseñan a depender de Él. Cuando tú entras en un proceso con Dios, tú en automático sabes que tienes que depender de Dios, que tienes que confiar en lo que Él ha dicho y en lo que Él va a hacer. ¿Sabes? Regresando otra vez más a la historia de Abraham, Dios le dijo a Abraham, Abraham, tú vas a tener un hijo con tu mujer, con tu esposa. Y sabes, pasaron muchos años para que Abraham pudiera ver esa respuesta por parte de Dios. Pero ¿sabes qué? Abraham tuvo que depender de la palabra que Dios le había dicho. Y al final, ¿qué pasó? Se cumplió. Porque Dios nunca falla. Por eso siempre les decimos, a ver, ¿cuál es tu palabra? ¿Qué es lo que Dios te ha hablado? Y muchas personas, con tal de desafanarse de los procesos, involucran sus sentimientos y piensan, no, es que Dios me habló y Dios me dijo. Por eso yo nunca soy de decir, Dios me habló, Dios me dijo, porque no quiero que mi vida o una prédica resulte de una emoción que yo estoy sintiendo. Yo comparto la palabra para que cada uno de nosotros la reflexionemos, nos confronte, nos exhorte, nos hable y nos muestre Dios qué es lo que tenemos que hacer. Porque estando en mi posición, siendo pastor, pues uno influye. Y si yo digo, Dios me dijo que tú tienes que hacer esto, Dios me dijo que tú tienes que hacer lo otro, ahí yo estaría incumpliendo el deber y la responsabilidad que yo tengo. Porque es la palabra la que te tiene que hablar. Es el Espíritu Santo quien te tiene que revelar las cosas. Por eso, en cuanto
a las aportaciones. Yo no te digo, ¿sabes qué? Es un requisito, es algo que tú tienes que hacer. Yo le digo, es algo del corazón. La Biblia dice, es mejor dar que recibir. Entonces los procesos nos enseñan a depender de Él. ¿Sabes? Pues en este proceso que yo estoy como pastor, pues yo tengo que depender de Dios. Obviamente a veces cuando veo las situaciones críticas o que hay escasez, que la ciudad de Taxco pues no está bien, yo digo, pero Señor, ¿cómo le voy a hacer? Pero yo entiendo dentro de mí que si yo estoy en este cargo y si Dios me puso, yo tengo que depender de Él. Aunque yo vea la realidad de diferente manera. Aunque yo escuche comentarios de, no, ya subió la plata, no vamos a vender, no vamos a hacer. ¿A poco no han escuchado eso? Yo no dependo de eso. Yo dependo de Dios. Y los procesos con Dios nos enseñan a depender de Él. Entonces, si tú te involucras en un proceso, si estás en una célula activo, pues tú vas a aprender la dependencia de Dios. Y a veces depender de Dios involucra, sí, sufrir un poco, porque a veces la realidad te impacta. La realidad a veces te espanta. Como el pueblo de Israel, cuando apenas acababan de salir de Egipto y se enfrentaron a ese mar y veían, dice que el faraón se enojó y ordenó que todo el ejército de Egipto fuera y asesinara ya de una manera directa al pueblo de Israel. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Ahora imagínate, el pueblo llegó y enfrente de ellos el mar, y que no tenían salida ni a la izquierda ni a la derecha, solamente regresar por el camino que habían andado. Pero que en ese camino venía todo un ejército poderoso, con armas, con caballos, dispuestos a asesinarlos. ¿Qué crees que sintió el pueblo? Pues ya me vienen a matar, estoy bien contento. No, ¿qué sintieron? Miedo, temor. ¿Y con quién fueron? Pues ahí sí van con el líder, ¿verdad? A ver, líder, resuélveme esto. No, pues ven y ora por mí. ¿Cuántos han dicho, pastor, venga a orar por mí? Es que yo no puedo, pero usted tiene más fe que yo. ¿A poco no? O le hablas al líder, a ver, ven a visitarme. No, es que ya se me salió de control esta situación. ¿Cuántos han hecho así, la neta? Ya nadie, wow. Muchos maduros en este lugar, muchos dependientes de Dios. No se hagan, a ver cuántos han mandado traer. Porque a veces cuando vemos la realidad, ¿qué? Nos espanta. ¿Y el pueblo qué hizo? Pues fue con el líder. ¿Y el líder fue con quién? Con Dios, porque el líder dependía de Dios. Y Dios le dio la respuesta muy sencilla. Moisés, ¿qué es lo que tienes en tus manos? ¿Qué fue? A ver, Moisés, recuerda, ¿qué fue lo que yo te dije en el monte, ahí cuando me rebelé delante de ti? Que con esa vara tú harías mis maravillas. Moisés, extiende la vara y divide el mar. ¿Sabes? La respuesta de Dios, bien, como si nada, extiende la vara y divide el mar. Pero si tú no dependieras de Dios, dirías, ay, Señor, ¿cómo pues? Creo que estás medio loquitas. ¿Cómo yo voy a abrir el mar? Pero cuando tú entiendes y dependes de Dios, que Dios es todopoderoso, que Dios puede sanar, que Dios puede liberar, que Dios puede cambiar a una persona, tú obedeces lo que dice Dios. Por eso en algunas ocasiones, problemas tan difíciles se solucionan de maneras que uno a veces ni dice, wow, ¿cómo es Dios? Pero cuando tú ves las cosas carnalmente, pues sí te espantas, dices, no, y esto ya es el fin. Pero cuando tú dependes de Dios, ¿qué? Es otro rollo. Entonces, los procesos con Dios nos enseñan a depender de Él. Juan capítulo 15, verso 5. Ya nos falta un punto y ya nos vamos, porque ya se están durmiendo, creo. Juan capítulo 15, verso 5. ¿Cómo dice la palabra de Dios? En lo que me echo un traguito,
Juan, capítulos, a ver si lo pueden leer, por favor. Ahí está, la última parte. Porque separados de mí, ¿qué? Nada puede ser. Si tú te separas de Dios, nada podrás hacer. Como te digo, a veces tenemos que pasar desiertos. Mira, por ejemplo, este sábado, en lo personal, yo vendí 260 pesos nada más. Este sábado. Los pasados como que sí me había ido bien. Y dije, no, pues ya ando en racha. Aquí nadie me detiene. Y mira, este sábado, hasta le dije a una señora, ándele, cómpreme. Casi. Pero mira, este sábado, pero vendí. Aunque sea 260, pero mira, bien contento que me fui. Pero pues a veces así pasa, ¿no? Pero uno depende de Dios. Y yo sé que Dios me va a bendecir. Que si tengo algo que tengo que hacer, pues Dios va a suplir. Como decía Abraham, pues él no veía el cordero. Su hijo le preguntó, papá, pues ya tienes la leña, tienes el fuego, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham, ¿qué dijo? Dios proveerá. Dile a la persona que está a tu lado, Dios va a proveer. Así que ni te acabes las uñas de tus dedos, de que, ay, ¿qué voy a hacer? Vas a depender de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Y el último, los procesos con Dios tienen un propósito eterno. Tienen un propósito eterno. Aunque a veces no entendamos el por qué, Dios siempre trabaja para nuestro bien y para su gloria. Yo te lo he predicado muchas veces. Yo no entiendo por qué mi mamá falleció. Si ella era una pastora que le servía, era una mujer que vivía en santidad, que era pues para mí un ejemplo, pero a veces no entendemos el por qué. Pero entendí después esto, que Dios trabaja para mi bien y para su gloria. Y a veces tú podrás pasar algún tipo de situación que tú no entiendas el por qué. A veces te vas a decir, no entiendo por qué me va mal. No entiendo por qué no tengo éxito. No entiendo por qué las cosas no me están saliendo. Si estoy orando, le estoy echando ganas, me estoy esforzando, he dejado cosas, he estado haciendo lo mejor. Te digo algo, a veces no vamos a entender. Y esa es una parte que te confronta el corazón, que te sientes muy vulnerable. Pero mira, lo que te acabo de decir, que lo entiendas muy bien, si lo quieres escribir, y que lo entiendas. Dios siempre trabaja para nuestro bien. Quiero que entiendas esto. Tú y yo somos hijos de Dios. ¿Qué padre no le desea bien a un hijo? O les hago una pregunta, ¿ustedes le desean mal a sus hijos? ¿Por qué no le desean mal? Porque los aman. Y es así con Dios. Dios nunca te va a desear el mal. Todo lo que pasa, lo que Él hace, Él lo está haciendo para tu bien y lo otro para su gloria. O sea, Dios no va a hacer algo sin que te vaya bien y sin que Él reciba toda la gloria y toda la honra. Por ejemplo, aquí en la iglesia, pues por todos los procesos que hemos pasado, muchas personas decían, he llegado a escuchar, no, pues ya, le vamos a dar un mes a Andy, le vamos a dar 6 meses a Andy, no, pues ahí le vamos a dar 1 año, pues, no, bueno, pues le vamos a dar 2 años, le vamos a dar 3 años, pues aquí estamos 5 años, vamos para 6 años. Es increíble cómo personas deseaban que yo me quedara sin gente, decir, pero no manches, o sea, ¿qué? Y mira, esta iglesia
permanece porque Dios nos ama y para que Él se lleve toda la gloria y toda la honra. Amén. Dale otro fuerte aplauso a Dios. Hay personas que te van a desear el mal. Hay personas que van a desear que estés en escasez, que estés en ruina, que tu familia esté destruida, que tu vida esté destruida. Pero todo lo que Dios hace va a ser para tu bien y para que Él reciba la gloria. Por eso tu vida es importante, porque cada obra que Dios hace en ti no solamente te beneficia a ti, sino le da la gloria a Dios. Recuerda eso. Por eso la Biblia dice que todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos sea para darle la gloria a Dios. Que si perdiste algo, amén, porque Dios me va a ayudar y será de testimonio para que Dios reciba toda la gloria. Cada vez que tú has sido sanado, cada vez que tú has sido restaurado, cada vez que tú has sido levantado, es para que Dios reciba toda la gloria y toda la honra. Ponte de pie en esta mañana. Espero que Dios haya hablado a tu vida a través de esta palabra. ¿A cuántos Dios les habló? Levanten la mano. Entonces, esta es una palabra para que ustedes la reflexionen, la mediten, la estudien y ustedes decidan entrar en un proceso con Dios. No te saltes ningún proceso, no hagas las cosas a tu manera porque no van a salir bien. Involucra a Dios en todo lo que hagas. Involucra a Dios en todo lo que hagas. Por eso, ahora entiendo una de las partes de la Biblia, cuando Dios bendijo los alimentos. Fíjate, es una manera en la como Dios me habló. ¿Recuerdan esa vez cuando había una multitud que había seguido a Jesús? Y que Jesús le dijo a sus discípulos, pues denles de comer. ¿Y qué habían recolectado nada más? Unos cuantos panes y unos pocos peces. Pero Jesús lo tenía muy claro y Él sabía, si todo es bendecido por Dios, Dios se va a encargar de multiplicarlo. Dios se va a encargar de hacer que todo esté en orden. Fíjate, ahí Dios me habló tanto de decir, si yo pongo en manos de Dios todas las cosas, aunque sean pocas, Dios las va a bendecir para que siempre sean lo suficiente. Lo poco en manos de Dios es mucho. Por eso la Biblia dice, si tuvieras fe, aunque sea como un pequeño grano de mostaza, tú podrías decirle a este monte, ve y arrójate al mar. Y no es decir que le vamos a hablar al huisteco, a ver huisteco, pues a ver, despréndete y vete a la laguna de Tuxpan. No, nada de eso. Si nos habla de un sentido espiritual, que si nosotros tenemos fe, la fe puede hacer milagros. La fe puede mover montañas. La fe puede mover el corazón de Dios. Así que donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle que Dios revele esta palabra que has escuchado y que esta palabra te lleve a entrar en un proceso con Dios. Yo no sé cómo es tu vida, pero yo te invito a que tú te integres a una célula, que vengas a orar. En serio, yo te invito, ven a orar. Este mes vamos a dejar la oración miércoles, jueves y viernes. Ya el otro mes pues la voy a repartir con las líderes de célula para que también todos nos involucremos, porque la oración nos corresponde a todos, no a unos cuantos. Nos corresponde a toda la iglesia. Tenemos que aprender a orar por nuestra ciudad, por las familias, por los negocios. ¿Queremos que este año nos vaya bien? Levanten la mano. ¿Queremos que nos vaya bien? Tenemos que orar para que nos vaya bien. No debemos depender solamente de la gracia de Dios. Tenemos que demostrarle a Dios que realmente queremos ser bendecidos porque le buscamos de todo corazón.
Así que donde estás, cierra tus ojos y es una oración ahí personal con Dios. Y ahí dile: Señor, pues perdóname si me he querido saltar los procesos, si solamente he querido ver los resultados. Dile: Señor, ahora entiendo muchas cosas y te pido que tu palabra sea revelada a mi vida para que, Señor, yo pueda aprender a depender de ti. Señor, que cuando yo entre en ese proceso, yo entienda, Señor, que tú me vas a llevar a un camino por el cual tú me vas a formar. Tú me vas a llevar, Señor, a madurar. Y, Señor, tú me vas a llevar a cumplir tu propósito. Señor, ayúdame a entender que este proceso, Señor, va a necesitar de varios pasos. Que las cosas no se van a dar instantáneamente. Dile: Señor, dame la paciencia, dame la fe para poder esperar, así como la tuvo Abraham. Señor, que aunque vengan las pruebas y los desiertos, Señor, yo esté confiado en que tú siempre vas a estar conmigo. Como dice tu palabra, Señor, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Y lo que tú dijiste, Señor Jesús, antes de irte, que no temamos, porque tú estarías todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Padre, ayúdanos a demostrar obediencia y paciencia, Señor, para poder ver ese proceso en tus manos. Señor, también dile esta parte, dile: Señor, ayúdame a transformar mi carácter. Dile: Señor, yo reconozco que hay orgullo, que hay soberbia. Dile: Señor, yo lo reconozco, pero te pido que tú me ayudes a transformar mi carácter. Señor, y le vas a decir también con todo tu corazón: Señor, ayúdame a depender de ti. No quiero depender ni de mi intelecto, ni de mi experiencia, ni de mi habilidad, ni de lo que soy, Señor. Yo quiero depender de ti. Padre, yo sé, dile que tú tienes un propósito eterno para mí. Que aunque a veces no entienda, Señor, el porqué de las cosas, o si tú no has entendido el porqué sufriste una pérdida, el porqué las cosas no te habían salido bien, dile: Señor, yo no entiendo, pero confío en ti. Confío en tu palabra. Confío, Señor, en que tú tienes todo bajo control. Padre, como dice Romanos capítulo 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Padre, ayúdanos a entender que un proceso contigo no es un castigo, es preparación, es formación. Padre, hoy te pido que tú, Señor, hagas una obra con cada miembro en la iglesia. Padre, ayúdanos a recordar que tú nunca llegas tarde, que siempre estás trabajando en nosotros. Padre, ayúdanos a entender que lo que tú formas en el proceso, tú lo sostienes y que tú, Señor, revelarás el resultado final. Señor, hoy te pido por esta palabra que sea revelada, que sea sembrada en una buena tierra donde pueda dar un fruto. Que esta palabra, Señor, nos confronte, nos exhorte, nos levante, nos haga entender que tú nos estás llamando en este año, Padre. Bendecimos este año, bendecimos nuestros planes. Hoy entrégale a Dios tus planes, tus sueños, tus proyectos, tus metas. Dile: Señor, yo tengo esta idea, tengo este sueño, este proyecto. Dile: Padre, yo te lo entrego a ti. Si tú tienes deseos personales, dile: Señor, yo te entrego mi corazón, mis sentimientos. Tú más que nadie conoces lo que yo deseo. Pero, Señor, no lo quiero hacer si tú no estás presente. Padre, hoy estamos en esta mañana, en este lugar, para pedir tu bendición. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada dador alegre. Que tú bendigas a cada persona de esta iglesia que da con un corazón alegre, que da con generosidad. Padre, levanta nuestra iglesia. Levántanos a cada uno de nosotros. Que tú nos sorprendas, que en este año podamos madurar, podamos crecer, podamos aprender a perdonar, podamos aprender a convivir, podamos aprender, Señor, a ser humildes, podamos aprender a ser amorosos, a ser serviciales, Señor. Que tú hagas una obra poderosa en este tiempo. Padre, hoy creemos en el poder de tu palabra. Tu palabra, Señor, es la que transforma los corazones, es la que convence, es la que redarguye, es la que consuela, es la que revela, Señor, es la que dirige. Y por eso pedimos, Señor,
que tu palabra sea revelada en esta mañana. Hoy levanta tus brazos y dale gracias a Dios por este día. Dile: Señor, gracias por la oportunidad que me diste de venir a la iglesia, Señor, y escuchar una palabra que me va a servir, Señor, para tomar decisiones, para entrar, Señor, en un proceso contigo, porque tú nunca me vas a fallar, tú nunca me vas a abandonar, tú nunca, Señor, me vas a hacer sentir mal. Al contrario, Señor, la Biblia dice que tú quieres que nosotros estemos de gloria en gloria y en victoria en victoria. Gracias te damos. Dale gracias a Dios por tu familia. Si estás pasando por una prueba, si estás pasando por un mal momento, dile: Señor, gracias, porque tú me vas a levantar, porque tú me vas a ayudar, porque tú estás trabajando para mi bien y para que tú recibas toda la gloria y toda la honra, Señor.